Bueno, buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a esta primera jornada de este tramo que se llama Trabajar la ESI junto a las familias. Mi nombre es Micaela Garibaldi, yo soy parte del equipo del Programa Nacional de Educación Sexual Integral y voy a estar acompañando el desarrollo de este tramo. Contarles que este tramo está organizado en 3 clases. Esta primera clase se llama Trabajar la ESI junto a las familias. Vamos a estar compartiendo este espacio con un invitado muy especial, que ya lo vamos a presentar. Vamos a tener también una segunda clase centrada en la temática de la diversidad de las familias, que después al finalizar esta jornada vamos a recordar las fechas y los horarios próximos, y una tercera clase que se llama El trabajo de la ESI con las familias, que va a estar a cargo de otra compañera, en donde vamos a brindar herramientas concretas para el trabajo con las familias en relación a la educación sexual integral desde la escuela. Cada una de las clases va a tener una duración de 1 hora y media, y los videos que se graben de cada una de estas clases que están saliendo en vivo van a guardarse en la plataforma del Infod, con lo cual pueden volver a acceder, incluso difundirlo en el tiempo que quieran. Contarles que para esta primera jornada invitamos a un compañero con mucha trayectoria en ESI, que se llama Jeremías Lamas, que está acá presente. Jere es profesor de nivel primario, egresado de la especialización de ESI del Joaquín B. González en Ciudad de Buenos Aires, es licenciado en Ciencias Antropológicas de la UBA, actualmente trabaja en el Centro Educativo número 6 del Volcán, en la provincia de San Luis, y coordina cursos virtuales de ESI en el marco de acciones del Infod y de la especialización de ESI en provincia de Buenos Aires. Además fue compañero y parte del Programa Nacional de ESI hace unos años atrás. También se encuentra aquí presente y acompañando en la apertura de esta actividad nuestro coordinador, Marcelo Celarrayán, coordinador del Programa Nacional de ESI, a quien vamos a darle la palabra ahora para arrancar. Bueno, muchas gracias, Micaela. Muchas gracias, Jeremías. Un placer reencontrarnos en este tramo, y diría en un doble rol. Por un lado, docente, pero también padre de familia, así que seguramente van a ser reflexiones bien interesantes las que surjan de esta propuesta. En principio, poder pensar también por qué desde la ESI trabajamos y hacemos este tramo, y vinculado con trabajar la ESI junto a la familia. Me parece que esto es fundamental que quede bien claro, y en este sentido poder decirles que la ESI reconoce a las familias como actores fundamentales en la educación de sus hijos, y a la vez se promueve la colaboración y el diálogo entre las escuelas y las familias para garantizar una educación sexual que contribuya a mejorar la formación y el bienestar de los estudiantes, las estudiantes, y también que son los mismos sujetos que sus hijos y sus hijas. La ley de ESI garantiza el derecho de las familias a recibir una información clara y precisa sobre cómo la escuela va a estar trabajando los contenidos de ESI. Por eso también es muy importante este trayecto, y que ustedes hoy estén ahí acompañándonos. ¿Y cuáles son también los objetivos que se persigue en el abordaje de esos contenidos en la escuela? En este sentido, entonces, la ESI también es una oportunidad para que las familias, junto con las escuelas, trabajen juntas, aclarando muchos supuestos que hay en relación a la ESI, fortaleciendo los vínculos entre la escuela y la familia, profundizando lazos y vínculos de confianza tan necesarios entre la escuela y la familia para que las trayectorias educativas de los estudiantes, que también son sus hijos y sus hijas, transiten con una mayor fortaleza. Cuando hablamos de ESI, muchas veces es importante poder pensar que la ESI no es solamente hablar de relaciones sexuales, es mucho más que eso.
a través de las distintas actividades que se realizan en el contexto de la escuela. La ESI justamente viene a enseñar a cómo cuidar, por ejemplo, el cuerpo de cada uno, de cada una, el cuerpo de las demás personas, a valorar y a tener en cuenta la afectividad, aceptar distintos puntos de vista más allá y, por supuesto, fortalecer los propios, a respetar la diversidad y a vivir en igualdad. Esto nos parece que es muy importante porque la escuela es justamente ese lugar de encuentro de familias, de chicos, de chicas que vienen de distintos espacios, y en la escuela se va construyendo eso común a todas las niñeces, a todas las adolescencias. Es muy importante entonces que los chicos aprendan a conocer cuáles son sus derechos, a protegerse, a cuidarse a sí mismos. En este sentido, la escuela tiene la importante tarea de brindar herramientas para actuar también frente a situaciones complejas y acompañar casos graves, muchas veces vinculados con la vulneración de derechos, como el abuso sexual, la trata de personas, distintas formas de violencias de género. Entonces, en ese sentido, la ESI, la escuela, aparece como un lugar de cuidado. Hay lo que se llama últimamente pedagogía del cuidado. La escuela, a través de la ESI, busca fortalecer esa pedagogía del cuidado. Por eso entonces es tan importante que las familias se interesen, participen de los distintos espacios que las escuelas generan para trabajar la ESI junto a ellas, y si las escuelas no generan esos espacios, también está bueno que las familias vayan, demanden, pregunten y generen esos espacios para poder avanzar y encontrarse y dialogar. También estos temas, y es algo que también se aspira con este encuentro, brindar las herramientas para que estos temas, así como se puede ayudar a trabajar en la escuela, también se hable de temas de sexualidad en las familias. Para eso hay un material que seguramente ustedes lo van a estar conociendo y reflexionando sobre él, que es una revista que se ha hecho desde el Programa Nacional de Educación Sexual Integral. Ya vamos por la segunda versión de esta revista, la primera fue hace ya algunos años y la tuvimos que actualizar porque justamente las distintas normativas que tenemos y que han ampliado derecho hace que tengamos que actualizar estos temas, y hay algo que permanece invariante durante todo este tiempo, que es considerar a los estudiantes, niños, niñas, adolescentes, como sujeto de derecho. Esto es una clave muy importante para el desarrollo de la ESI en las escuelas, y es algo que está presente, ustedes lo van a ver, lo van a empezar a trabajar hoy, seguramente con Jeremías, todo lo que tiene que ver con las cuestiones normativas, y particularmente con esta idea de concebir a los niños, niñas y adolescentes como sujeto de derecho. ¿Qué implica esto que estamos diciendo para la escuela? ¿Qué implica en el trabajo cotidiano con los y las estudiantes esta concepción? Entonces, las familias, la comunidad educativa, la escuela, todos juntos, todas juntas, garantizamos el derecho de niños, niñas, adolescentes a una formación integral en sexualidad. Esto me parece que da un marco. No quiero avanzar más porque sé que Jeremías ha hecho una presentación muy interesante para compartir, y donde van a estar desarrollando y ampliando algunas de estas herramientas. Simplemente invitarles también al próximo encuentro, donde vamos a ver, así como han ido cambiando las nociones vinculadas con cómo entender a esa etapa de la vida que es la niñez y esa etapa de la vida que es la adolescencia, también ha ido cambiando la idea que tenemos sobre la familia. Entonces, bueno, sobre ese aspecto se va a estar trabajando en el segundo encuentro, y en el tercero también va a ser muy interesante porque ahí lo que se va a abordar fundamentalmente son esas preguntas, esas dudas, esas consultas que son absolutamente necesarias que se trabajen junto con la escuela
para aclarar, como decíamos anteriormente, algunas ideas erróneas, para aclarar preconceptos que tenemos todos. No todos tenemos la obligación de saber qué es la ESI, esto me parece que también es importante. Animémonos a preguntar, a decir no sé, no entiendo, cómo es esto, porque esto nos ha pasado a todos también, a los y a las docentes que actualmente dan ESI, en algún momento no lo sabían y tuvieron que capacitarse, igual que nos pasó a nosotros, a nosotras en el programa y en los distintos programas de ESI de las provincias. Así que las invitamos, los invitamos a que tengan un feliz recorrido en este trayecto, que juntos y juntas, como decía, volvamos a trabajar y a poner en el centro el derecho de los chicos y de las chicas a tener ESI, porque la ESI también, y con esto voy cerrando, tiene que ver con el derecho a la educación. Los contenidos que se enseñan en educación sexual integral forman parte de los derechos, del derecho a la educación. No es un contenido accesorio los contenidos de ese, sino que forman parte de ese gran derecho que ha sido tan importante para nuestro país como es el derecho a la educación, que posibilita que tengamos mejores oportunidades una vez que terminemos la escuela, de acceder a estudios superiores o a conseguir mejores trabajos o a tener mayores herramientas para enfrentar la vida que nos espera después de la escuela. Así que muy agradecidos, muy agradecidas por que estén ahí, porque estén acompañándonos y esperamos que tengan un muy buen desarrollo de esta primera jornada. Gracias Micaela, gracias Jeremías y también a Malena que nos está acompañando con la parte técnica. Y bueno, nos encontraremos en el próximo encuentro seguramente. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias Marce por acompañar el lanzamiento de esta primera clase de este tramo tan importante. Contarles que esta acción se enmarca en las acciones del Programa Nacional de ESI, que forma parte de la Dirección de Educación para los Derechos Humanos, Género y ESI, a cargo de Celestia Damoli, y es realizado en articulación con el Instituto de Formación Docente. También contarles que para poder desarrollar este tramo, además de asistir o ver las tres clases que conforman el mismo, también es necesario que completen una evaluación que van a tener disponible en la plataforma a partir de la clase 2. Y finalmente contarles que contamos con, si bien esto digamos, no es un taller en el que podamos realizar técnicas tal vez más dinámicas, como en general nos gusta trabajar la ESI, sí tenemos una herramienta muy valiosa, que es el chat que ustedes tienen disponible en el YouTube, y para nosotros es muy importante conocer, bueno, qué vienen pensando o qué ideas les surgen, qué preguntas les surgen a medida que vamos desarrollando estos temas, y bueno, lo que vamos a hacer con Jeremías es ir como parando en determinados momentos para poder leer el chat, poder ir recogiendo esas inquietudes, esos comentarios y esas experiencias que ustedes vienen desarrollando en relación a este tema con las familias, que es, digamos, desde ahí que queremos trabajar, ¿no? Así que, bueno, si te parece, Jere, podemos empezar. Te doy la palabra y quedo a disposición. Bueno, gracias Mica, que están haciendo pro. Quería nada más confirmar que se escucha bien. Sí, se escucha bien. Estamos bien. Se Bien. escucha muy bien. Me están diciendo, bueno, perfecto. Ahí se ve mejor. Bien, empezar es agradecer poder estar acá, poder compartir mi experiencia. En realidad lo tomo más por este lado de compartir una experiencia de trabajo de algunos años. Yo como docente me formé en un profesorado en donde no tuve ESI, o sea, no tuve la materia de educación sexual integral. Comencé a trabajar, como contaba recién un poco Marce, apareció la ESI, sabía lo que era, y bueno, y en un momento me empezó a interesar y me empecé, eso al punto de tener la suerte de formar parte de ese proyecto. Estoy reagradecido y también
nada, me estoy contento de que me haya pasado eso, de haberme interesado por esta temática y haber vivido tantas experiencias. Y quiero empezar por el principio, que me parece que está bueno, que es el título que para este tramo, que dice, se podría llamar la ESI junto a la familia, pero no se llama así, se llama trabajar la ESI junto a las familias. Y está la palabra trabajo, y está trabajar. Y trabajar la ESI es trabajar una ley. Lo que decía Marce, no es trabajar para que se garanticen derechos. Las leyes están escritas, el marco normativo lo vamos a ver, pero hacer que ese marco normativo, que es letra, se convierta en práctica, en praxis, en trabajo, en acceso real a esos derechos, me parece que es clave eso, mencionarlo, hacerlo consciente y en principio entender eso, que hay que trabajar la ESI y que además de trabajar la ESI hay que trabajar la ESI junto a las familias. Una de las partes de nuestro trabajo cuando trabajamos la ESI es trabajar junto a las familias. Bueno, eso como primera idea que quería dejar, y ahora a trabajar justamente. Vamos a trabajar la ESI en este momento y también, como decía Arce, la vamos a trabajar entre colegas y la vamos a trabajar también como familias, porque al fin y al cabo formamos parte seguramente, no todo el mundo, pero seguramente la mayoría está atravesada por alguna institución educativa y por trayectorias escolares, ¿no? Bueno, cuando leí el título y empecé a pensar de qué se trataba esto, se me ocurrió abrir o traer nuevamente un concepto que seguramente muchos de ustedes van a estar en puertas de entrada. La primera puerta de entrada, sobre un escenario, nuestra experiencia. Se me ocurría pensar, pensar, Jere, voy a habilitar Jeremías, mi, sí, ¿me sí, escuchás? Se escucha entrecortado. Me dicen que se escucha entrecortado, ¿puede ser? dale. A ver, ahí, espera. Ahí está mejor. Ahí A ver, volvimos. Ahí volvimos. volvimos. Sí, 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 ahí sí. Ahí sí. Bien. Eh, bueno, cualquier cosa, no sé si me trabé en algún lado. Sí, está ahí ya, Ok. ahora te escuchamos perfecto. Bueno, no, estaba por plantear algunas preguntas en torno a la puerta de entrada, que es nuestro propio posicionamiento, nuestra propia historia. Y entonces, nuestra experiencia como estudiantes, cuál era nuestras familias cuando fuimos estudiantes, eh, qué familias y iniciales, vamos como cuento. Cierta, Se nos corta, Jere. Se nos mejoré, cortó. me puse No, datos. Me estoy, ahí está. Ahora espera, sí. sí, estoy comiendo los datos del teléfono. Bueno, Si está bien. desaparezco en un momento es No, porque se acabaron los datos. Le doy para bien. adelante. Dale, dale, Me sí. preguntaba con estas preguntas de cuál era el rol de nuestra familia, si alguna vez participamos o participó nuestra familia de algún encuentro en la escuela, si vimos eso como estudiantes, qué nos pasó, para qué llamaban a nuestras familias. Bueno, ahí me imagino que eso nos tiene que disparar un montón de historias y de posibilidades. Nos debe haber pasado de todo. Esto me parece importante, si alguna vez realizamos una actividad en la escuela junto a nuestras familias,
si fue significativo, si no. Y también la pregunta de cómo nos hubiera gustado que sea, porque esa es fundamental, porque esa nos va a permitir pensar qué podemos hacer, justamente cómo podemos trabajar este vínculo y esta relación entre la familia y la escuela. Lo mismo, pensaba otra pregunta, que es como estudiantes, ¿cuántas veces fuimos parte de la toma de decisiones de la institución? Si alguna vez pudimos decidir algo sobre lo que pasaba en nuestra escuela, eh, o algún aspecto institucional, si tomamos una decisión. Y para hacer un poquito, no sé, por ejemplo, ir con la remera de la escuela, o hacerte una remera de tu grupo, o llamar a las familias para realizar algún trabajo, puede ser, no sé, en una huerta o en un espacio comunitario. eh, bueno, si esto alguna vez pasó, porque de eso es lo que vamos a empezar a intentar hablar ahora, de cómo trabajamos la ESI con las familias. Ahora sí voy a intentar seguir un hilo a partir de algún... En principio quería empezar con una frase que es, bueno, también bastante conocida para quienes ya hayan cursado algunos cursos de ESI o se hayan acercado a los materiales. Hay una frase que yo puse en un PowerPoint que Mica ahora seguramente va a compartir, que es una frase para iniciar, que dice: toda educación es sexual. Eh, y esta frase de toda educación es sexual, en este caso la tomamos un poco de un texto de Graciela Morgade, donde empieza a analizar que durante toda nuestra escolaridad, y como dijo Marce, eh, tomando una definición amplia de sexualidad, no solo de relaciones sexuales, tuvimos y hubo mensajes por acción u omisión sobre la sexualidad. Siempre nos dijeron algo, desde las miradas hasta el silencio, hasta algunas intervenciones. Ahora, toda educación sexual pasó por todo el mundo. Le pasó a familiares, le pasó a estudiantes, nos pasó a nosotras, a nosotros, a nosotres, desde cada lugar que habitamos. Recibimos un mensaje. Por ejemplo, yo les contaba recién, como en mi formación de nivel terciario, hubo omisión, no hablamos de la sexualidad en la escuela, en ninguna materia. Bueno, sin duda tuve educación sexual, que fue esa, desde la omisión, ¿no? Después, cada uno ya depende las edades, los rangos etarios, habremos tenido diferentes experiencias, también por el tipo de institución que habitamos. Entonces vamos a hablar un poco de esto, de qué pasaba y que sigue pasando, porque bueno, ahora vamos a ver que no es que todo, como hay que trabajar la ESI, si no se trabaja la ESI puede ser que nada de lo que la ESI plantea pase, y por eso estamos acá. Eh, Vamos a pasar a unas imágenes, para que pensemos un poquito en imágenes que podríamos asociar o relacionar con lo que es la educación sexual. Yo hago una descripción, como decía Mica, esta no es una clase hiperdinámica porque se trata de un encuentro virtual y voy a intentar eh, llevarlo de la mejor manera posible, aunque sé que debe haber mucho para decir del otro lado, pero bueno, voy a avanzar sabiendo que no vamos a poder intercambiar demasiado. Sin embargo, acá podemos ver una imagen grande que está en el centro, podemos interpretarla como la visita de una persona que le viene a hablar a todo un auditorio. Eh, Podría ser una persona vinculada a la medicina, que está dando una clase magistral, una clase maestra, o una persona que sabe mucho y que se está parando ahí para explicar algo. Después tenemos una imagen, bueno, el libro de biología, tenemos ahí los gráficos, ¿no? De los sistemas, o sea, no tenemos ahí el cuerpo completo, pero tenemos las funciones. Tenemos también ahí unas manos, un niño que se agarra la cabeza, ahí una familia, pareciera una señora con cara un poco preocupada, las manos tensas, no sabemos qué le podría estar pasando, qué le pueden estar diciendo, pero
no sé, yo me temo que no es algo muy, muy bueno. Y bueno, vemos un poco de esto. Estas imágenes, ¿para qué? Para hablar un poco de los enfoques, como dice el título, de la educación sexual. ¿Qué pasaba con la educación sexual y qué sigue pasando a veces? ¿Cómo se encara la educación sexual en las escuelas? Y bueno, y ahí sí te invito, Micaí, a que pasemos a la siguiente diapo y tomar en principio esta idea para que nos acompañe ahora a lo largo del recorrido y para que nos pongamos a pensar en qué tiene que ver esto con las familias también, cómo podemos hablar de esto o cómo podemos visibilizar esto con las familias con las que trabajamos. Para hacerlo esto teóricamente podemos hablar de dos tipos de enfoques, ¿no? Para entender lo que vimos recién. Un enfoque más tradicional, fíjense ahí que dice que parte más contenidos biológicos o morales. Con esto queremos decir que es una fuerte presencia de la biología, un poco de lo que decía Marce, encarar desde las relaciones sexuales, por ejemplo, o desde los sistemas reproductores, ¿sí? Pero también de contenidos morales, partir desde el deber ser de la sexualidad. Todas aquellas frases que dicen lo que debe ser, por ejemplo, cómo debe ser un niño o cómo debe ser una niña, cómo debe comportarse, cómo debe sentarse, cómo debe hablar, cómo debe ser un cuaderno, etc. Después dicen a los estudiantes lo que deben hacer considerándolos objetos de protección. Esto es algo también que Marce marcó recién, ¿no? Y que viene a continuación, cuando empecemos a hablar del marco normativo. Acá hay una posición de los estudiantes como objetos de protección. Eh, es algo que hay que proteger, es algo, está puesto en categoría de objeto. En los enfoques tradicionales vemos también esto de la patologizan, medicalizan y dogmatizan la sexualidad, estableciendo criterios de normalidad. Hablamos acá del binarismo, hablamos de las prácticas que están bien o que están mal, o que son consideradas patológicas, los cuerpos que son considerados patológicos, y la normalidad, lo normal, lo esperable, ¿sí? Atado muchas veces a esto, a un saber biológico o a un saber moral. Acá se enfatizan los riesgos, veíamos en las imágenes también esto de enfatizar las infecciones de transmisión sexual, por ejemplo. Ahí abajo también dice, valoriza expertos, expertas, médicos, médicas, sexólogas, sexólogos o incluso sacerdotes, monjas, referentes expertos que hablan de la sexualidad desde ese bagaje, ¿no? Desde esos contenidos biológicos o morales. Y hay un poco lugar, escaso lugar a lo social y a lo cultural. Tal vez esto, si querés volvemos un poco acá a la cámara, Mica, y después volvemos al enfoque de la ESI. Me parece que esto que les estaba diciendo es una conceptualización, nos invita a pensar qué trayectorias pueden haber tenido algunas familias. Puede ser que algunas familias hayan transitado por este tipo de enfoque, por este tipo de formación, y que no tengan, por ejemplo, ni idea de lo que es la educación sexual integral, que es algo que vamos a ver ahora. Puede ser que nosotros hayamos transitado también estos enfoques tradicionales en nuestra formación y que nos sigan atravesando en algunas prácticas, en algunas miradas que tenemos en torno a la sexualidad. Bueno, me parece que hacer un ejercicio de este tipo, de recuerdos, de- de buscar imágenes de nuestra educación, recuerdos sensibles de nuestra infancia, esto hacerlo con las familias, me parece que puede ser interesante, leer imágenes, algún tipo de estas imágenes, y ver qué se dispara, qué se despierta, qué sale de las familias, qué traen, qué bagaje, qué miradas. Me parece que puede estar interesante para después poder marcar un contrapunto y traer el enfoque de la ESI, que ahora lo voy a estar también describiendo. Me voy a quedar corto con todo lo que diga, pero quiero decir, un pequeño ejercicio que podemos hacer con las familias, en primer lugar, es recorrer la primera puerta de entrada, es reflexionar sobre el propio posicionamiento y la propia historia de esa familia. También lo tenemos que hacer
desde el rol docente, personal, para saber qué nos pasa. Pero digo, podemos hacer ese ejercicio con las familias y ver qué surge, qué se comparte, qué podemos socializar de eso, y bueno, y abrir una puerta que seguramente va a llevar al debate. Esto lo digo con conocimiento de causa porque yo en las escuelas que he trabajado y cuando me ha tocado, sobre todo ahora que falta poquito para la jornada Educar en Igualdad, cuando hemos hecho ejercicios con las familias, mucho de esto aparece. Aparecen resistencias, eso es así, pero también aparecen familias que son súper promotoras de la ESI. Así como también hay desconocimiento, hay familias que vienen a reclamar o familias que se suman a la actividad con muchas ganas de volcar y de decir todo lo que saben, todo lo que comparten, y otras familias con un poco más de esto, de cuestionamientos, pero me parece que se genere ese espacio, que nos permitamos, aunque sea reflexionar sobre nuestra trayectoria y la trayectoria de las familias, puede ser muy rico, incluso como un primer encuentro. Jere, te Mica, ¿me querés interrumpo. decir algo? Sí, te Sí. interrumpo un ratito para recoger dos comentarios. Uno es de Mónica Monge que dice, desde mi formación en la secundaria nunca se vio como un contenido de educación, sino los conceptos y definiciones del cuerpo. Y Silvina Rodríguez dice, en la secundaria de 1994 vimos algo de ESI, pero como un taller que se llamaba Educación para la Salud. Bueno, a ver, algo interesante que trae el último comentario, no, me perdí el nombre, que habla de ESI en 1994. Silvina, sí, Silvina. Silvina habla de ESI en 1994. Ahora vamos a ver, la ESI como tal no estaba, todavía no era ley, pero ¿qué pasa? Obviamente, o sea, vos recordás ese taller de educación para la salud, yo espero que haya estado buenísimo ese taller, tal vez hasta trabajó con algunas ideas que luego se retomaron desde la educación sexual integral, pero bueno, hubo mucha gente que incluso sin ESI intentó trabajar de la menor manera cuestiones vinculadas a la sexualidad. No es que esto surge por generación espontánea, o sea, para nada. Seguramente en muchas escuelas hubo muchas experiencias muy valiosas que pasaron antes de que la ESI esté reglamentada, que ahora nos vamos a meter, antes de que haya una descripción de la ESI, herramientas teóricas, hubo gente que intentó encarar estos temas. Y seguramente, o por lo menos me pasa a mí, que con con las profes que pude hablar de alguno de estos temas, yo los tengo en el recuerdo, las charlas tengo en el recuerdo, los encuentros, o aquellos profes o senios que se involucraron cuando hubo un conflicto y se metieron para resolverlo y me hicieron hablar o acordar con una compañera o con un compañero, o cuando me llamaron la atención cuando yo insulté y dije algo muy jodido y no me había dado cuenta de lo jodido que podía ser. Bueno, tantas intervenciones seguramente que eran, o sea, eran algo, un pequeño ladrillito que se estaba poniendo para llegar a lo que es la ESI, a lo que es la ESI hoy. Mira, voy a contar una anécdota personal para acompañar a Silvina. En mi primaria, una de las cosas que hicieron fue pintar un mural en la calle. Pintaron el mural, hermoso, animalitos, la selva. A los 3 días apareció intervenido con aerosoles, con penes, con cuernos, con vaginas, con bigotes. Bueno, un mural que quedó totalmente, podríamos decir, arruinado. Ahora, en mi escuela, lo interesante de lo que hicieron y que yo me acuerdo y digo, qué bien que estuvieron. Lo que hicieron es sacarnos a toda la escuela a ver el mural intervenido y a tratar de entender qué había pasado, por qué había pasado, ¿no? Y qué significaba todo eso. Me acuerdo que esa vez igual me acuerdo que vino una psicóloga, creo, a la escuela, que fue guiando un poco la interpretación de ese daño que había sido para toda la escuela que había estado trabajando mucho para ese mural, y me lo acuerdo como algo muy interesante, porque salieron, por supuesto, cuestiones y aspectos de la sexualidad, y tampoco había ESI en ese momento, pero fue una actividad que me pareció muy valiosa. No me quiero ir ya más, pero bueno, abrí la puerta del propio posicionamiento. Uy, siguen saliendo cosas. Dos comentarios más, Sí. aportes más de
quienes están participando de la clase. Marisa Álamo dice, en la secundaria veíamos estos temas desde el área de biología. Alejandra Flores dice, tengo 48 años, en mi secundaria solo se hablaba en cuarto y quinto de educación sexual para evitar embarazos, asistía a un colegio religioso. Erika Rosa dice, en mi caso, las veces que organizaron talleres de ESI, las familias no participaron, ahí pienso que no sé si es miedo, desconocimiento, desinterés. Bueno, muy buenas las... Gracias por escribir, por tomarse el tiempo de participar ahí en el chat. Muy interesante esto que trae de trabajar estos temas en quinto y sexto, o con las edades, ¿no? Pensar que esto se trabaja para una edad determinada y que la sexualidad no nos atraviesa durante toda la vida, que es algo que la ESI sí viene a poner y a plantear fuerte, a decir, tenemos cuestiones de la sexualidad para trabajar durante toda la vida y durante todos los niveles, desde el nivel inicial hasta el nivel terciario. Tenemos cosas para hablar de la sexualidad. Ni hablemos de un embarazo, porque un embarazo en nivel inicial es un temazo, porque, digamos, la llegada de un hermano, una hermana, un embarazo, todo eso es un tema, ¿cómo lo vamos a dejar pasar? ¿Cómo lo vamos a dejar de lado? ¿Cómo no lo vamos a abordar? Si es algo, primero, que es muy frecuente y es sumamente significativo. Pero, como comentaban las compañeras, a veces esto no había que esperar al secundario, a los últimos años, para tener alguna información. Y bueno, yo no sé ni los tiempos, venimos medio jugados. Estamos bien, Sí, tenemos 50 minutos. está bien. ¿Querés que volvamos al PPT? Dale, para meternos un poco en el enfoque de la ESI y después vamos al marco normativo. O sea, quiero hacer un punteo, después vamos al marco normativo. Todo lo que diga, sí quiero aclarar que seguro voy a omitir 1000 cosas y me van a quedar cosas pendientes, pero porque es inevitable. Y de lo que estoy diciendo hay muchas cosas por seguir. Andate en la anterior, porque marco el contrapunto con la ESI. En primer lugar, decir, como contaban por ahí, enfoques tradicionales, hablamos de educación sexual. Todos tuvimos educación sexual. Seguramente basado en estos enfoques. Como dijo recién la compañera, andate a la siguiente placa, Mica. Como dijo recién la compañera, por ejemplo, trabajándolo en biología. Clarísimo. Ahora, hablamos enfoque de la ESI, sumamos la palabra integral, educación sexual integral. Y cuando hablamos de educación sexual integral, ampliamos la definición de sexualidad. En un ratito vamos a estar leyendo el artículo 1 de la ley, donde se aclara totalmente. Acá tiro algunas cosas que nos sirven para entender el cambio de mirada, el cambio de paradigma. En primer lugar, mientras que antes compartíamos de estos contenidos biológicos o morales, ahora partimos de contenidos aprobados por el Consejo Federal de Educación. Esto tiene que ver con el armado de la ley y con la participación de amplios sectores de la sociedad para aprobar los lineamientos curriculares en donde hay una descripción de contenidos. O sea, acá hay contenidos sobre la sexualidad integral, sobre la sexualidad entendida como algo amplio y que atraviesa múltiples aspectos. No solo, y ya lo dijo Marcia al principio en la presentación, no solo las relaciones sexuales, los vínculos, ¿sí? Los cuerpos, la diversidad, los derechos, las familias, todo esto hace a la sexualidad y son contenidos, ¿sí? También la vulneración de derechos, eso también son contenidos que se abordan. Las cuestiones que tienen que ver con la equidad de género. Vamos a seguir porque ya me voy a quedar, ya lo dije, me voy a quedar corto. Dice, establece diálogo con estudiantes, perdón, no, volveme atrás porque ahora voy, Establece diálogo con estudiantes considerándolas sujetos de derecho. Acá es otro cambio de esta visión de objeto, esta mirada de objeto de protección, pasamos a sujeto de derecho. La ESI es un derecho de las infancias, es un derecho de aquellas personas que van a nivel inicial, que van a nivel primario, que van a nivel secundario y a terciario. Tener ESI es un derecho. Eso es un cambio
tremendo, porque es una ley que considera a los estudiantes como sujetos de derecho, que tiene su historia y tiene digamos, su ancla en otro marco normativo que ahora vamos a ver. Alberga la diversidad, la valora positivamente y establece límites cuando se vulneran derechos. Antes hablábamos de modelos de normalidad y ahora estamos hablando de modelos donde se valora, se trabaja sobre la diversidad y obviamente se ponen límites cuando se vulneran derechos, ¿sí? Este trabajo, bueno, la normalidad nos atraviesa. Por eso también está bueno pensar en esto que estoy diciendo, en las continuidades de esos enfoques tradicionales, porque esto, como dijimos al principio, se trabaja, y si no se trabaja muchas veces por consciente o inconscientemente, a veces reproducimos cuestiones que tienen que ver con algún pasaje nuestro por estos enfoques tradicionales que nos siguen atravesando y atraviesan no solo la escuela, las familias, los medios de comunicación y un montón de cosas. Ahora, nosotros en la escuela tenemos algo que hacer y eso es lo que tenemos que tratar de construir día a día. Valoriza el rol docente, porque justamente al ampliar el concepto de sexualidad y saber que lo vincular, por ejemplo, lo afectivo, tiene que ver con la enseñanza de la ESI, no hay nadie que tenga más esa mirada, ese conocimiento que la docente, el docente que está frente al curso, que conoce las relaciones, los vínculos, justamente conoce a las familias, conoce la historia, conoce lo que pasa día a día, conoce los tratos que se brindan, ¿sí? Y ahí dice abajo, basándose en los derechos, alberga lo social y lo cultural, ¿sí? O sea, lo social y lo cultural atraviesa claramente a la sexualidad y considera todas las expresiones de la sexualidad, quiere decir que ampliamos el marco de las expresiones de la sexualidad. ¿Por qué? Pero esto viene acompañado de un marco normativo. Bueno, acá lo que intenté es marcar un quiebre, marcar una tradición, un enfoque tradicional que nos venía y que se venía trabajando, que seguramente también dentro de esa historia, como dije al principio, hubo pequeños ladrillitos y gente que fue cambiando ese enfoque y metiendo cosas que no se ajustaban tanto a esto, pero sí hay que marcar que el enfoque de la ESI tiene que ver con la llegada de un marco normativo. Ese marco normativo tiene una historia, y ahora sí, Mica, vamos a ver un poco la historia de ese marco normativo. Y también me pregunto, y dejo esta pregunta para pensar, ¿cuál es el rol de las familias? Cuando yo pienso que un niño, una niña, un niño es un objeto de protección, ¿cuál es el rol de la familia cuando pienso que es un sujeto de derecho? ¿Qué intervenciones tengo con las familias cuando pienso en estos dos enfoques? ¿Cuál es la intervención o por qué, o sea, cuál es la intervención con las familias o la charla que puedo llegar a tener con una familia cuando, por ejemplo, patologizo un determinado comportamiento porque no lo considero normal, a cuando soy una institución que valora la diversidad y la valora positivamente y la alberga y la intenta entender, ¿sí? Entonces, ¿cómo me dirijo a las familias teniendo en cuenta estos enfoques? ¿Sobre qué temas podría llegar a hablar con las familias? Vuelvo a las preguntas iniciales. ¿Cómo fue nuestra historia? ¿Cómo es nuestra historia? Y cómo nos gustaría que sea nuestra historia en relación al vínculo entre las familias y las instituciones educativas, ¿sí? Bien, me voy al marco normativo. Acá tenemos un montón para ver. Me voy a quedar corto, pero igual voy a ir mencionando y deteniéndome en algunas cuestiones puntuales que me parece que son, nada, que vale la pena detenerse. Obviamente en todo vale la pena, pero bueno, quiero tratar de no quemar con, con este tema que es un montón y que aparte no voy a ser tan específico. 1990 tenemos ahí, Convención sobre Derechos del Niño. Acá empieza esto que estábamos hablando recién, lo uno con lo que hablamos recién. Acá ya en 1990 empieza a darse este cambio de paradigma, ¿sí? Cambio de paradigma. Empieza a aparecer esta cuestión de las infancias como sujeto de derecho, en tanto y en cuanto
Acuérdense que veníamos de un paradigma de objeto de protección, y acá pasamos a la posibilidad de pensar en esas infancias como que pueden participar, pueden tener participación, tienen voz, pueden proponer, ¿sí? La idea de que pueden ir adquiriendo una autonomía progresiva, pueden ir tomando decisiones, ¿sí? Pueden ser escuchadas, valoradas sus opiniones, ¿sí? Empieza a haber una escucha, una participación, ¿sí? Las decisiones se empiezan a tomar en torno al interés superior del niño, ¿sí? Lo mejor, tratando de tomar las decisiones más justas y que mayor beneficio tengan para el desarrollo de esa persona, ¿sí? Y también el principio de igualdad y de no discriminación. Y acá sobrevuela, sin que le haya nombrado la palabra también adultocentrismo, ¿no? Que tan presente también está muchas veces en nuestras instituciones educativas, ¿no? Corrernos un poco de ese lugar de adultocentrismo y también pensar, yo lo pienso como docente, cuando nosotros tomamos decisiones en torno a proyectos, actividades, cuando abrimos la puerta para que puedan sumarse nuevas preguntas, cuando damos la palabra para que se plantee un tema de discusión, o permitimos que se abran preguntas a la hora de realizar una investigación, o retomamos un emergente y un interés, eh, y damos lugar a un pedido o a una demanda grupal, bueno, estamos de alguna manera cambiando el paradigma y dando participación directa, ¿sí? Pensando en que están tomando decisiones, que están teniendo grado de autonomía para poder llevar adelante sus deseos y en realidad están haciendo uso de su derecho a expresarse y, y a poder tomar decisiones. Voy leyendo. Año 2000, régimen especial de inasistencia justificadas por embarazo. También hay que poner en contexto socioeconómico, ¿no? Año 2000, 2001, no sé si le suena, pero bueno. Inasistencias justificadas por embarazo. Recién una compañera que habló también contó, bueno, recién hablábamos de embarazo en quinto y sexto año. Bueno, fíjense, régimen especial de inasistencia justificadas por embarazo. Quiere decir que en ese momento, seguramente, hubo una demanda de esto. O sea, indudablemente había embarazos en las escuelas secundarias y hubo que empezar a pensar este tema. Y hubo que garantizar ese derecho a la educación, porque tal vez antes, y esas historias sobrevuelan, sobre todo en los cursos de ESI en los que participo, esta cuestión de que el embarazo, muchas veces la persona no podía continuar su escolaridad, o incluso era mal vista y directamente se iba de la escuela y no se sabía más nada. Historias de esas que seguramente algunos o algunas han vivido. Y acá también importante, 2002, Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable. Este programa es fundamental como antecedente también, porque acá este programa busca, uno de los objetivos de ese programa es brindar información científica, validada, sobre sexualidad. Entonces, como acá aparece uno de los antecedentes de la Ley de Educación Sexual Integral, que está ahí un poquito más adelante y en amarillo, ¿sí? Que es la ley que empieza a decir, bueno, nosotros queremos trabajar sobre la salud sexual, queremos mejorar la salud sexual de los habitantes, hacemos acá hincapié en la procreación responsable. Bueno, pero ¿y cómo nos enteramos? ¿Cómo trabajamos todo esto? ¿Cómo lo pensamos? ¿Cómo llega? ¿Cómo se materializa? Y acá aparece como una de las cuestiones clave como la educación sexual integral. En el año 2006, cumpliendo años antes de ayer, creo, el 4, ¿sí? 17 añitos. Que es re poco también. Es un montón y es re poco. De todos modos, en 17 años se pueden, seguramente, yo por lo menos como docente veo un montón de cambios. También veo un montón de falencias y veo un montón de continuidades, como les decía anteriormente. Digo, veo continuidades de enfoques que no se ajustan a lo que plantea la ESI, que se ponen en discusión, intervenciones que no se ajustan
a lo que es la ESI. Pasa, pero bueno, tenemos que trabajarlo. Y vuelvo al título de este tramo. Bueno, ya hay un montón. Fíjense todas las leyes que después, recién Marce lo dijo, me parece muy interesante también, se tiene que mantener actualizada. Los materiales de ESI van quedando, o sea, van quedando como atrasados en torno, miren a lo que es el marco normativo que viene después. Y protección integral personas con discapacidad, cambio de paradigma también. Pasamos, ¿no?, a un modelo social de la discapacidad. Dejamos de pensar en un modelo que dejaba afuera para empezar a pensar un modelo social y cómo trabajar sobre las barreras que tienen esas personas. Ahí dice, protección integral, erradicar violencia contra las mujeres, ¿sí? Ley de matrimonio igualitario, ley de identidad de género, educar en igualdad, eh, acceso a la interrupción voluntaria del embarazo. Miren lo que son la cantidad de leyes que hay que ir incorporando a la educación sexual integral. Es un montón de información. Pero bueno, este marco normativo también lo podemos trabajar. También lo podemos mostrar. También puede trabajarse en por ejemplo, en un encuentro con las familias, ¿no? Es decir, bueno, trabajamos el marco normativo, pensamos en el contexto, cuáles de estas leyes podemos trabajar, cuáles de estas leyes conocemos, cuáles no, cuáles nos interesan conocer, porque acá incluso la ley de identidad de género, que es muy interesante, es muy cortita también. Está buena para leer, para sacarse dudas. La ley de educar en igualdad, las familias están invitadas a la escuela en general cuando se desarrolla esa jornada. Es la idea, es el espíritu de esa ley. Pero bueno, ya después si quieren ahí en el chat se puede volcar un poquitito eso. Vamos a hacer una cosa, Mica. ¿Te parece que pasemos, tenés a mano un fragmento, un video? ¿Sí? Como para amenizar. No sé cómo está el chat tampoco. Sí, cómo viene, pero bueno. Ahí vamos. Que se formó un vínculo entre la casa y la escuela, ¿viste? Con este taller en particular. Empecé a ver que ya empezó a tener más confianza con nosotros, los padres, en preguntar o contar, no tanto preguntar, pero contar. Por ejemplo, hoy tratamos tal tema, fulanito hizo una pregunta y todos nos reímos, o yo lo veo como un puente de la escuela a la casa y de la casa a la escuela. En realidad, en las primeras instancias, lo que tiene que ver con el ESI no estaba muy metida por una cuestión de desconocimiento, de ignorancia. Me fui adentrando también porque Claudia nos incentivaba, Claudia, la ex rectora de la escuela, nos incentivaba a armar proyectos interdisciplinarios. Me parece que la ESI es como en donde nos paramos todos, todo el día, no es algo separado, algo aparte. Entonces vos lo podés relacionar para mí desde cualquier materia, tomando en cuenta la integralidad de cada persona. Estos temas, sí o sí. Ahí estoy, en audio, Mica. Creo que sí. Bueno, nada, fragmento de video dura, creo que 20 segundos, pero nos deja un montón de cosas para pensar. En primer lugar, está bueno esto de pensar en un puente que dice el testimonio, ¿no? Un puente entre la familia y la escuela y la familia. Tratar de construir ese puente. Puentes hay un montón. Yo pensaba, cuando uno se imagina un puente, hay mil. Hay un tablón que cruza una zanja, que es un puente. Hay un puente levadizo, hermoso. Hay una soga que también sirve de puente. Los puentes hay que trabajarlos también, hay que construirlos. No es para nada fácil, pero sí, yo ahora insisto con esto, veo en la jornada de Educar en Igualdad una gran posibilidad de llevar adelante un taller, aquellas personas que aún no lo han hecho, no se animaron, es una gran posibilidad. Me parece también muy interesante, acá aparece lo institucional. Una docente dice,
que la ex regente fue la que empujó, ¿no? Y movió, y que era la que promovía que haya proyectos. Bueno, ¿qué trabajo? Eso fue trabajar la ESI, ¿no? Y eso obviamente facilita muchísimo, por supuesto, tener un equipo directivo así, que acompañe, que fomente, que exija también, que pida, ¿no? Que diga, bueno, hay que hacer la jornada. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a organizar? ¿Quién? También está la instancia y existe la figura de referente CESI, ¿no? Fundamental, un referente, una buena referente que pueda empujar, que pueda generar, que pueda acercar material, eso y que pueda mover o acompañar, porque como decíamos, no es fácil encarar un trabajo así con la familia, pero hay muchas personas que se animan, que lo quieren hacer. Entonces, bueno, también ahí apoyarse, apoyar y tener el apoyo institucional, eso me parece fundamental. También la docente habla de los proyectos compartidos, de la transversalidad, de pensar la ESI, es un espacio específico, pero también atraviesa todas las materias. Entonces, el trabajo en equipo siempre genera tranquilidad. Encarar las reuniones con las familias en equipo es tranquilizador, es recomendable incluso, porque así como, porque además, como siempre, ¿no? Hay dentro de los equipos docentes siempre hay diferentes perfiles. A veces hay que tener un perfil tranquilizador, que vaya sabiendo, eh, digamos, aclarar, dando la palabra, y a veces tenemos que tener un perfil que sea más directo, que encare las cosas o sea, hay que armar equipos, hay que pensar dinámicas, y eso es un laburo eso se hace en la escuela, y eso es trabajar la ESI en la escuela. Es decir, planificar las reuniones. Como dijo Marce, para planificar las reuniones tenemos un montón de materiales que ustedes a lo largo de este tramo lo van a ir viendo. Yo igual ahora les voy a dejar todos materiales como para que tomen en cuenta. Algo fundamental para armar estos puentes incluso es planificar actividades para, digamos, los grupos de estudiantes. Planifico una actividad, invito a las familias a la actividad. Y como primer paso, invito a las familias a la actividad que me siento más cómoda, más cómodo. O sea, a lo que mejor me sale. Porque, por ejemplo, me siento, no sé, voy a pensar también en términos personales, hay un cuento, por ejemplo, que me gusta mucho y que me sirve para trabajar masculinidades, o que me sirve para trabajar los roles en las familias. Hay uno que es muy bueno, ya tal vez lo conocen, que se llama Cambios, de Anthony Brown, algún libro o álbum que me sirve para trabajar estereotipos o, no sé, me siento muy cómodo con ese recurso, o un video, o un fragmento de una película, lo que sea. Hago esa actividad que sé que la voy a romper y que me va a salir bien, invito a las familias, ¿sí? Y digo, bueno, hago la actividad, trabajo con las familias y también puedo después hacer explícito el contenido que trabajé, decir, bueno, acá leyendo este cuento y reflexionando sobre estas preguntas, estuvimos trabajando, por ejemplo, estereotipos de género. Ahora lo que quiero decir es esto. Vamos a suponer que no tenemos una actividad que la rompemos. Vamos a suponer que nos cuesta muchísimo. Bien, tenemos los cuadernillos de ESI, que ya tienen actividades planificadas, y donde me puedo apoyar tranquilamente también, en decir, bueno, no voy a hacer una reunión de entrada con las familias donde voy a plantear el marco normativo, porque la verdad que no me sale, no me resulta atractivo, bueno, pero voy a hacer esta actividad que ya está planificada, que tiene un contenido seleccionado, que tiene un propósito, que tiene los materiales, que tiene las preguntas y que tiene incluso orientaciones para guiar la reflexión, y puedo trabajar con eso. Y eso puede ser la reunión con las familias, o una primera reunión, un primer acercamiento a la ESI, hacer un taller compartido. Obviamente, también se pueden hacer espacios específicos con las familias. Estas son decisiones institucionales. O sea, yo voy tirando mi idea porque me ha pasado de las dos cosas. Me ha pasado tener que coordinar una reunión para todas las familias de una escuela, con otras compañeras, obviamente, pero era un auditorio de 150 personas. Y también me ha pasado que otro equipo directivo me dijo, no, acá reunión con todas las familias no, actividades en las aulas. Y digo, bueno, voy a hacer esta actividad y voy a llamar. Y es verdad, por ahí van a venir 4,
por ahí vienen 14, depende esto mucho del nivel, depende mucho de las edades, depende mucho de las familias, de la comunidad, de las distancias, digamos, la geografía y la diversidad de instituciones educativas. Sabemos que es de lo más diversa que hay en todo el territorio argentino, pero sí tenemos que pensar estrategias, y estrategias pueden ser esas. Jere, te Mica, ¿me interrumpo un querés decir algo? segundito. Sí. Bueno, hay algunos comentarios en el chat que no nos va a dar el tiempo, entiendo, para verlos como tan en particular, pero me parece que es interesante traerlos porque, bueno, plantean situaciones, escenas concretas en las escuelas que de alguna manera vienen a traernos esta tensión, ¿no? Entre los enfoques, los paradigmas, las miradas sobre las niñeces. Agustina Escudero dice, soy docente de nivel inicial de una escuela pública, una niña, a ver un segundito porque un segundito, vuelvo. A ver. Ahí voy, de nuevo. Sí. Agustina Escudero, acá está. Soy docente de nivel inicial de una escuela pública. Una niña de sala de 5 comentó una situación de aborto de su hermana que su mamá le contó a ella y que el médico le dio una pastilla a su hermana. Mi compañera explicó qué es el aborto y también hizo referencia al abuso sexual. Guillermo dice, en el caso de las niñas con discapacidad intelectual, el implante del chip sexual, me pregunto, ¿esa niña quiere esa intervención? ¿La familia entiende lo que se está proponiendo? Beatriz Argüello dice, justamente hoy trabajamos un taller sobre ESI en un jardín maternal con las familias, se naturaliza ciertas costumbres como besar a las niñas en la boca. Guillermo dice, ¿habrá algún tipo de garantía desde el modelo social de la discapacidad que aborde de forma integral a la persona como objeto de derecho? Como sujeto de derecho, entiendo. Como sujeto. ¿La familia recibe una sugerencia o una imposición? Se pregunta. Bueno, impresionante lo que está saliendo. Yo no estoy mirando el chat, o sea, estoy con el teléfono en un cuartito pensando que estoy hablando con nadie, o sea, monologueando. Pero bueno, está bueno que esté pasando todo eso y se esté moviendo todo eso ahí. Bueno, buenísimo que primero que se está trabajando y que veo que hay preguntas, eso ya fundamental. Después como ahí lo primero que, bueno, también no voy a poder abarcar todo, pero sí decir, me parece muy interesante esto de plantear como el caso que trajiste recién, que es un episodio que irrumpe, ¿no? Algo que llega a la sala, en este caso, que es muy fuerte, que moviliza y que tiene que ser abordado y tiene que ser trabajado. Eso me parece que está buenísimo como experiencia. Como toda práctica docente, me imagino que de esa experiencia sacarán cosas para repetir y cosas para pensar y decir, che, habremos estado bien, esto lo encaramos de esta manera o no. Pero sí me parece interesante que no pasó desapercibido, que hubo palabra, que hubo interés genuino, que hubo abordaje, y me parece bárbaro. Por otro lado, me parece muy bien que ahí que están trayendo, hoy hicimos un encuentro. Bueno, digo, estamos planificando, estamos construyendo la ESI con las familias, hay instituciones que están convocando. Sin ir más lejos, yo tengo eso, la semana que viene tengo que hacer una actividad y tengo que convocar a la familia porque me pidieron que haga la actividad con las familias, como les contaba, en esta oportunidad me pidieron eso, y lo voy a hacer de esa manera, pero eso va a pasar en todas las salas de mi escuela. Con respecto al modelo social de discapacidad, ya había una pregunta muy, muy interesante porque ahí tenemos un montón de cuestiones para trabajar con las familias, con la mirada que tienen las familias sobre sus hijas, sus hijos. Eso es un tallerazo, te diría, para hacer en la modalidad especial, y que hay materiales específicos para trabajarlos. Seguramente, creo que era un compañero ahí que escribió, pero creo que él puede generar un taller con las familias para trabajar esas preguntas que se hizo. Y hay, hay una revista específica que habla de ese tema. No sé si después por ahí, Mica, la podés tirar ahí en el chat. No sé vos qué posibilidades tenés de meter el link. Sí, Igual por ahí el material se llama Es parte de la vida, tiene una tapa de color amarillo con una niña, ahí en dibujo de una niña muy, muy hermoso,
y lo vamos a poner, todos los materiales que vayamos referenciando en las 3 clases los vamos a ir subiendo a la plataforma para que puedan acceder. Bien, porque decía, ahí justamente se trabaja por ejemplo, una cantidad de mitos que giran en torno a las personas con discapacidad. Y me parece que está re bueno para armar un taller con familias sobre esos mitos, ¿no? Y sobre los posicionamientos. Por supuesto, es un tema súper, me quedó dando vueltas porque me parece que es un tema súper interesante y que requiere mucho laburo, mucha planificación y mucho compromiso para abordarlo. No sé si me quedó algo más volando, pero bueno, fue todo lo que me contaste, me encantó. ¿Sabés lo que pensaba? Es hacer un sobrevolar, si te parece, un poco los artículos de la ley. Sobrevolamos el artículo 1 y el artículo... Digo sobrevolar porque no... O sea, queda poco tiempo. Igual, no sé, espero que esté... Esto fundamentalmente, volvemos un poco a lo que es el enfoque de la ESI. ¿Por qué quiero traer el artículo 1? Para entender más y para seguir marcando en realidad esta diferencia entre lo que es educación sexual y educación sexual integral. Integral. Y justamente la ley, en su letra, bueno, lo define muy bien, ¿no? Dice, todos los educandos tienen derecho a recibir educación sexual integral en los establecimientos educativos públicos, de gestión estatal y privada, de las jurisdicciones nacional, provincial, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y municipal. A los efectos de esta ley, entiéndase como educación sexual integral la que articula aspectos biológicos, psicológicos, sociales, afectivos y éticos. Este artículo, mira, ni siquiera te diría todo el artículo, en realidad lo podemos dividir en 2 partes, ¿no? Son 2 oraciones. La primera oración me parece que nos invita a pensar en esta cuestión del derecho a la ESI. La primera oración, ¿no? Por ejemplo, podríamos trabajar con las familias este texto y pensar, bueno, los educandos tienen derecho. Estamos pensando en que la ESI es un derecho de nuestros hijos, nuestras hijas, pero también podemos ver todos los aspectos que abarca la educación sexual integral y trabajar sobre qué implica la integralidad. Que como ven, no es que deja de lado lo biológico, todo lo contrario, lo incorpora. Pero ¿se acuerdan esa imagen que vimos al principio de los aparatos reproductores, por ejemplo? O el sistema reproductor. Justamente lo que hace es ponerle cuerpo, ponerle sociedad, ponerle sentimientos, ponerle valores, pensar la integralidad del ser, pensar por dónde, cuáles son todas las cosas que se ponen en juego en nuestra vida para la vivencia de nuestra sexualidad, ¿sí? Entonces, es muy complejo el tema, es muy interesante, y nos demuestra que podemos abrir muchas cuestiones, podemos pensar preguntas de todo tipo, que también, ahora lo vamos a ver en un videito que viene a continuación, que dice, vamos a oír un testimonio, pero acá estamos hablando de qué es el amor, estamos hablando de los mandatos, estamos hablando de los vínculos, estamos hablando de los estereotipos, de los deseos, también estamos hablando de los embarazos, ¿sí? También estamos hablando de los métodos anticonceptivos. Pero bueno, lo estamos hablando entendiendo que somos seres sociales, ¿sí? Seres sociales y que vivimos en una determinada cultura y que nos vinculamos con otros seres, ¿sí? Mica, ¿tenemos el testimonio, pequeño testimonio por ahí dando vueltas? Cuando puedas, si querés, lo ponemos. Los cuadernillos de ESI. Después de eso, lo primero que hicimos institucionalmente fue reuniones con padres. Yo por lo menos me quedé un poquito sorprendido, mejor dicho, porque ¿cómo eso en la escuela va a enseñar?, decía yo. Y después me di cuenta que era buenísimo, porque ahí empezó a ir también a ir creciendo con eso, ¿no? Es muy importante, porque por ahí a lo mejor a los papás nos cuesta
acá una gran ayuda que traten ese tema. En mi época, cuando éramos chicos, nuestra mamá, nuestro papá nunca nos hablaba de esto por la sexualidad. Y en la escuela tampoco, ¿no? Primeramente empezamos a trabajar las diferencias del cuerpo con los chicos, la diferencia que tenían con uno, la diferencia que tenían con el otro, y cómo plasmar ese cuerpo en un mural era impensable. Entonces fuimos trabajando eso con las siluetas, con los papeles. Después de trabajar el concepto de cuerpo, se nos ocurrió dar una vuelta más a este tema. El cuerpo en relación a la belleza. Teníamos chicos que no se consideraban bellos, chicos que sufrían por estos conceptos hegemónicos de belleza. Entonces, pensamos que esto no les podía traer tanto sufrimiento. Todo lo que es el problema. Marcos, empezamos a dibujar. Entonces empezamos a preguntarle a ellos qué necesitaban hacer, qué era lo que veían de uno y que lo podíamos... ¿Usted está buscando una residencia? Bueno, a punto de sacar la residencia estaba. Hasta ahí justo. Ese pedacito de video también es riquísimo. ¿Por qué? ¿Por qué? Primero que da ganas de seguir viéndolo porque es una peli, la verdad. Todos estos materiales que también van a estar compartidos son grandes recursos para reuniones con las familias. Ver un pedacito de video y trabajar algunas preguntas, bueno, para nosotros y para trabajar con colegas ni hablar, o para contarle a un colega, a una colega que no está muy en sintonía, decirle, che, mirate esto, mirá cómo laburaron, mirá de qué se trata la ESI. Porque eso también es un trabajo, ¿no? No se trata este tramo de... No estamos abordando ese tema ahora, pero digo, hay que laburar con colegas, hay que laburar con familias. Me parece que También te ahí, interrumpo primero... un Sí, perdón. segundito porque salió fuerte el tema de discapacidad y de cómo trabajar estos temas con las familias. Bien, Hay un material también muy importante, que es bastante reciente del Programa Nacional de ESI, que los vamos a estar subiendo en la plataforma también, que es una lámina para trabajar la temática de la discapacidad intelectual sobre autonomía y prevención del abuso sexual, que también es un tema en particular que estamos abordando desde el programa y que estamos desarrollando materiales específicos, así que todo ese material lo vamos a estar compartiendo en la plataforma para que puedan acceder, como así también estos videos que estamos pasando en el formato completo, ¿no? Sí, estos son fragmentos que elegimos porque justamente nos permitían tener un poco palabra de familias, ¿no? Nada, está buenísimo. Muestra un poco lo que hablábamos al principio, el testimonio, decir, bueno, en mi familia esto no se hablaba, en mi escuela tampoco, no sabía de qué se trataba, pero me parece buenísimo. Digo, ahí hubo información de calidad, hubo comunicación buena para llegar a entender de qué se tratan estos temas de la educación sexual integral. Y por otro lado, que también nos invita a pensar en el marco normativo, es lo que dice la docente y en la integralidad de la ESI, porque dice, empezamos con este tema, que empezaron con la silueta, pero terminamos con la belleza. Entonces empezamos con una cuestión desde el cuerpo y terminamos hablando de la interpretación y la lectura que hay de los cuerpos. Entonces, y cuando hablamos de la ESI, de la integralidad y los diferentes aspectos que hacen a la sexualidad, es muy interesante cómo nos permitió la ESI agarrar el cuerpo desde diferentes lugares, desde el derecho, desde la afectividad, ¿sí? Desde la diversidad, desde el género. Entonces, desde diferentes, nosotros, quienes también, desde los diferentes ejes de la ESI, los ejes conceptuales, desde la salud, que también están, o sea, quienes hayan hecho los cursos o quienes quieran interiorizarse en las cuestiones de ejes, también Mica hay un material para compartir, de los ejes de la ESI que nos invitan a pensar desde diversos ángulos estos temas. Me parece muy rico que la docente se da cuenta que el tema va tomando volumen, va tomando forma y va incorporando nuevos aspectos, que también habla de una planificación abierta, de una planificación docente que está abierta a lo que sucede. Porque incluso ella pregunta en un momento, dice, le preguntó al grupo, qué necesidades tenían, sobre qué querían trabajar. Y eso es un poco lo que habíamos hablado antes, es decir, bueno, pueden tomar decisiones
incluso pueden tomar decisiones sobre los contenidos que vamos a trabajar. ¿Por qué? Porque son significativos y porque son interesantes. Entonces, si la belleza está siendo un problema en este grupo, tengo que trabajar sobre la belleza. Y sí, porque si no, que estamos, digo, entre otras cosas, ¿no? Pero bueno, es uno de los temas a los que les tengo que prestar atención. Y ahí eso el video lo marca muy bien. ¿Sabes qué quiero? Pues, tengo que ir redondeando, no te diría cerrando, pero redondeando, y no quiero dejar de marcar o de comentar siquiera para que después puedan volver o en algún momento puedan revisar. Hacemos rapidísimo artículo 3 y artículo 9, Mica, como para reforzar algunas ideas que son medio claves. En principio, el artículo 3 es la siguiente, dice los objetivos del programa nacional. O sea, ¿cuál es el objetivo del programa ESI? Me parece interesante para entender y también para atraer cuando podamos hablar con las familias. Igual podemos trabajar también con contenidos, ahora se los voy a decir, es otra idea. Pero dice, incorporar la educación sexual integral dentro de las propuestas educativas, no leo todo completo, asegurar transmisión de conocimientos pertinentes, precisos, confiables y actualizados sobre distintos aspectos involucrados en la educación sexual integral. O sea, ¿quién puede estar en contra de eso? De tener conocimientos pertinentes y precisos y confiables. Promover actitudes responsables ante la sexualidad. Prevenir problemas relacionados con la salud en general y la salud sexual y reproductiva en particular. ¿Se acuerdan cuando en la línea de tiempo vimos el programa? En el año, ahora ya me quedó 2002, fíjense que también acá ese objetivo, ¿no? De prevenir y de esto, ¿no? La promoción de la salud, que es algo que también la ESI tiene, es promover la salud entendida también en forma integral, ¿no? La salud integral de las personas. Y ahí dice procurar igualdad de trato y oportunidades para varones y mujeres. Se los dejo ahí como para que lo tengan. Vamos al 9. ¿Por qué me interesa el artículo 9, que es el que viene? Es básicamente porque acá aparece esto que es lo que tenemos que hacer. Las jurisdicciones, con el apoyo del programa, deberán organizar en todos los establecimientos espacios educativos de formación para los padres o responsables que tienen derecho a estar informados. Dice los padres, obviamente, es las familias, y hablamos de familias y de diversidad de familias que viene en la clase que viene, pero tenemos que generar y organizar espacios de formación, porque también hay un derecho de la familia a estar informados sobre lo que trabajamos. Ahora bien, marquemos una diferencia. Informar sobre lo que estamos trabajando no quiere decir pedir autorización, por ejemplo, ¿no? Que son cosas que también, no sé si salió en el chat, pero una de las cosas que suele salir a veces, o que pasaba hace un tiempo, es que venía el médico de la salita y se mandaba una nota diciendo, a ver quién autorizaba a que participe o no participe. El médico en el mejor de los casos, porque también venía la empresa de toallitas femeninas a dar una clase, en realidad a vender toallitas, pero bueno, con forma de clase, y también se pedía una autorización específica para participar de esos espacios. Había diferentes dinámicas y lógicas en cuanto a la sexualidad también. Y ahora lo que estamos diciendo es organizar espacios para explicar por qué las infancias tienen derecho a recibir educación sexual integral. Y traigo un tema no menor, que siempre es muy significativo y que no quiero dejar de mencionar en ningún momento, es que, y también esto lo traigo de Marce, porque Marce es una persona que se lo escuché decir muchas veces y que también me lo transmitió, que la ESI es una gran herramienta de prevención del abuso sexual infantil. Y esto es así, porque, o sea, ¿cómo enseñamos, cómo aprendemos qué es un abuso sexual? Que hay chicos, chicas en diferentes niveles que descubren que están siendo abusados sexualmente en talleres de ESI. Y esto incluso cada tanto sale en los diarios, que dicen en un taller o en una clase de ESI. Digo, esto es una herramienta, y hablamos recién de promoción de la salud y de la integridad de las personas. Entonces, conocer y trabajar y mencionar las conductas que nos hacen mal, todo el trabajo que hay en relación a los secretos,
¿sí? Todos esos trabajos que en nivel inicial se hacen muchísimo. Yo no sé después en nivel primario, pero sé que en nivel inicial hay como un gran trabajo alrededor de estos temas de prevención del abuso sexual. Nada, son fundamentales. Entonces, esto también hay que mencionarlo. También no podemos dejar de mencionar que el abuso sexual infantil en muchos casos es intrafamiliar. Y también tenemos que mencionar que es muy importante el abordaje de los casos de abuso sexual infantil en las escuelas y que también para eso hay protocolos y hay materiales específicos. Sé que me fui un poco de tema, pero todo tiene que ver con todo, ¿sí? Porque es un tema altamente complejo del que estamos hablando. Y por eso hay que elaborarlo, por eso hay que trabajarlo. En fin, son un montón de cosas. Voy a ir cerrando, ¿sí? Mira, la siguiente filmina dice los objetivos de los espacios. O sea, de ese espacio de encuentro que hablamos recién, que vamos a generar. Viste que hablamos de que hay que organizar espacios de formación para familias, ¿no? Y acá en la siguiente, dice, los objetivos de estos espacios son ampliar información sobre aspectos biológicos, fisiológicos, genéticos, psicológicos, éticos, jurídicos, pedagógicos en relación con la sexualidad, promover la comprensión y el acompañamiento de la maduración afectiva del niño, niña, adolescente, ayudándolo a formar su sexualidad y preparándolo para entablar relaciones interpersonales positivas, vincular más estrechamente la escuela con la familia para el logro de los objetivos del programa. O sea, nosotros tenemos que hacer un espacio de promoción, ¿sí? Es un espacio de promoción y de entender que hay un trabajo en esto que es eso, mancomunado, que hay un trabajo que es junto a las familias por garantizar derechos y por formar personas que puedan vivir su sexualidad y sus relaciones, como dice ahí, de manera positiva, ¿sí? Que puedan realmente ser personas que puedan expresar sus deseos, expresar cuando algo les gusta o cuando algo no les gusta, poder decir que no, ¿sí? Frente a por ejemplo, una situación de presión. No hablamos nosotros, pero también aparece mucho, sobre todo en nivel secundario y primario, la presión entre pares para realizar determinadas prácticas o para hacer cosas que nos gustan o que no nos gustan. Ni siquiera tampoco hablamos, pero se puede hablar de los vínculos, de las relaciones de noviazgo y demás, que también está y hay talleres específicos para eso. Creo que voy a ir cerrando, no sé, Mica, si yo quería cerrar, viste, con los materiales. Solamente, yo sé que seguramente tal vez los conozcan, tal vez no, nunca está de más repetirlo. En este cuadernito verde que está en todas las escuelas, que es guía para el desarrollo institucional de la ESI, hay específicamente en la página 23 de qué manera abordar la ESI con las familias. Ahí hay algunos recursos, y también ahí hay como algunas recomendaciones. Ahí dice, ¿qué tenemos que tener en cuenta? ¿Viste? ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Bueno, ahí habla de la diferencia entre reunión de padres y reunir con familias, o sea, el vocabulario institucional que hablamos. Ahí habla de en qué horario lo hacemos, si se puede tener en cuenta el horario. Ahí habla de planificar la reunión pensando que las familias también necesitan momentos para reflexionar sobre ellas mismas. Y ahí vuelvo al principio de un poco de lo que hicimos hoy, de trabajar el propio posicionamiento, que es fundamental y que es la primera puerta de entrada. Volver a la propia historia para pensarse y para pensar en esa familia y las dinámicas familiares. Dice abajo, no solo pensemos en transmitir información, podríamos organizar un encuentro en el que las familias participen de forma activa. Yo les hablaba de hacer actividades, propongamos actividades, hagamos encuentros dinámicos, leamos, escribamos, hagamos dibujos, que se escriban cartas, que se escriban mensajes, que tengan que mandar un mail, no sé, pueden meterle las TICs en el medio, pueden hacer lo que quieran. Para esto consideramos las propuestas de los cuadernillos, que esto es lo que yo les dije al principio. No estoy muy seguro con lo que planifiqué. Vamos a los cuadernos de ESI y hagamos una actividad del cuaderno de ESI para ejemplificar algo de lo que trabajamos. Evitemos, perdón, ya estoy medio viernes 7:30, evitemos actitudes que puedan parecer juicios a las familias. Recordemos que no es nuestra tarea enseñarles cómo educar a sus hijos e hijas,
¿sí? Podemos promover la reflexión sobre temas de crianza. Por supuesto, intervenir en los casos de maltrato infantil, que también es algo que hoy mencionamos, ¿sí? Que también mencionamos y no podemos, como institución, digamos, dejar pasar estas cuestiones. Por último, y algo que ustedes van a seguir trabajando a lo largo del trayecto, quería recordarles, también la mencionó Mica, es la revista que es para charlar en familia, con la versión actualizada, ¿no? Mica, ¿la tenés por ahí? Sí, que justamente, sí, que debe estar dando vueltas por el ministerio. Esta revista también está, tal vez hay una versión anterior, pero que obviamente igual sirve, y se puede recontra usar. Y yo justo, como para que tengan un ejemplo y si la quieren mirar, además de que hay 1000 temas para tocar y muchas ideas, imágenes y recursos para utilizar, incluso acá decía cómo acompañamos las familias. Hay sugerencias para las familias, sugerencias por cómo abordar determinados temas y demás, que podemos trabajar. O sea, podemos trabajar leyendo esa revista, algún fragmento y opinando y hablando. Bueno, no lo voy a leer todo eso que dice ahí, pero por ahí ustedes lo están leyendo. Pero digo, estos materiales son bien interesantes, nos dan muchas cosas resueltas, creo yo, porque son temas que disparan para muchos lados, y como toda reunión, en el caso de hacer reuniones con las familias, y como todo puente que se arma, tiene que conducir a algún lado. Y en este sentido, en la planificación de cualquier tipo de actividad, es fundamental nuestro objetivo y nuestro propósito. Y en ese sentido digo, pongámonos, pienso yo, tal vez alguien difiera en el chat, pero pongámonos objetivos breves, sencillos. Empecemos por algo fácil. Por ejemplo, objetivo, quiero que la comunidad de la escuela tal conozca de qué se trata la ESI. Punto. O quiero trabajar una actividad de nivel inicial sobre secretos con todas las familias, ¿sí? Algo breve, no nos pongamos, o sea, no nos pongamos al otro lado muy lejos porque no vamos a llegar a ningún lado. Acerquémonos a lo que veamos que es posible, y digo que es posible en cada comunidad, porque cada persona está trabajando en un lugar completamente diferente. Entonces, para mí, un objetivo muy de mínima puede ser hacer que en una reunión circule la palabra y que cada persona pueda mencionar o reflexionar en torno a qué significa o qué quiere decir sexualidad. O para otro, el objetivo es que entre todas las familias construyan un mural en alusión a, no sé, la jornada de educar en igualdad y la equidad de género. Bueno, habrá escuelas en las que ese objetivo quede muy cercano y habrá escuelas en las que ese objetivo quede muy lejos. Entonces, de acuerdo al contexto y a donde estemos, pensar cuál es el puente que más nos conviene construir. Bueno, yo creo que es todo. Espero que agradecer a Mica, a Marce, a Malena, que estaba por ahí también trabajando, digamos, detrás de escena, y a la gente que escuchó y que, bueno, y a la que escribió ni hablar. Ya es como, gracias por interactuar. Bueno, muchas gracias a vos, Jeremías, por compartirnos esta clase, compartirnos estos saberes, estas inquietudes, estas preguntas, estas estrategias. Pensaba también esto de poder presentar este tema de cómo trabajar la ESI con las familias, cómo presentar la propuesta de la ESI a las familias, cómo construir alianza con las familias desde tu experiencia en el territorio, desde tu experiencia en la escuela. Me parece que es desde ahí, desde donde queremos hablar también desde el Programa Nacional de ESI, poniendo en valor los saberes que se construyen en territorio, esto de poder situar en cada uno de los territorios, en cada una de las comunidades, esta cuestión de cómo generar alianza con las familias nos parece central. Y bueno, y en esta primera clase un poco el desafío era ese, poner en el centro de la escena a los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derecho de la ESI, ¿sí? Entender que la ESI es un derecho que está garantizado por una normativa, que es una normativa que se inscribe en una gran matriz que hace al paradigma de derechos de infancia, y eso
como posicionamiento docente nos parecía central plantear. Y también, bueno, ya empiezan a surgir obviamente un montón de preguntas en torno a qué materiales utilizar, con qué herramientas, con qué estrategias. Si bien, bueno, obviamente Jeremías, digamos, tiene mucha experiencia porque es docente, está trabajando actualmente en la escuela, y ese tema empezó a circular ahora con algunos materiales que fuimos referenciando desde el programa, contarles que estos materiales, además de subirlos a la plataforma, también contaremos con una clase en particular, que es la tercera clase, en donde, bueno, vamos a trabajar centralmente el cómo, ¿no? Estrategias concretas para el trabajo desde la escuela con las familias. Entonces, ahí, bueno, recordar un poco cómo continuamos. En la jornada 2, que es el 20 de octubre a las 18 horas, va a estar a cargo de Paula Locane, que nos está escuchando en este momento, está siguiendo por el chat todo e incluso estuvo participando, que es profesora de filosofía, especialista en ESI y actualmente docente en secundaria y en formación docente. Además es especialista en la temática de discapacidad, así que la vamos a poder aprovechar también con estas dudas que también fuimos trabajando con Jeremías. Y luego tendremos la jornada 3, en donde trabajaremos el trabajo de la ESI con las familias, que les decía que estará a cargo de María Rode, docente de escuela primaria, licenciada en educación, diplomada en ESI, integrante también del equipo acá del Programa Nacional de ESI, en donde vamos a estar centrándonos fuertemente en las estrategias, en el cómo trabajar con las familias, así que bueno, ahí seguramente en el chat haya mucha participación y dinámica. Gracias, Jeremías, por tu tiempo, por haber preparado esta excelente presentación, que seguramente nos va a aportar y nos va a enriquecer la práctica en la que estamos trabajando ahora. Y bueno, contarles que este video se va a subir a la plataforma, así que si quieren difundirlo, quieren volver para pensar algunas cuestiones que estuvimos trabajando, pueden hacerlo entrando a la plataforma del Inform. Así que bueno, nos despedimos. Gracias, muchas gracias, Jere, y nos vemos en el próximo encuentro, 20 de octubre a las 18 horas. Gracias.